Buen día, apreciado docente Edwin Sosa y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Montenegro Perdomo. Actualmente curso sexto semestre del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. La exposición que voy a hacer pertenece a la materia Organización y Descripción de Archivos y les voy a hablar de los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. Así que compañeros y docentes, bienvenidos. Los cuadros de clasificación documental. Revisaremos algunas de las normas que rigen a los cuadros de clasificación documental, como lo es el artículo 8 del decreto 2609 del 2012, que establece que los instrumentos archivísticos para la gestión documental, entre los cuales se encuentran los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. También tenemos el artículo 4 del acuerdo 4 del 2013, que nos habla de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, que deben llevarse a partir de los cuadros de clasificación documental en una entidad. En esta etapa miraremos qué son los cuadros de clasificación documental. Son una herramienta que permite la clasificación y la descripción por medio de agrupaciones documentales, que contiene niveles jerárquicos que debe contener el cuadro de clasificación documental. Ejemplo, el fondo, la serie, la subserie y el tipo documental. Aquí podemos tener un ejemplo como lo es el fondo, que vendría a ser la Secretaría de Educación. El fondo es la empresa como tal. La serie podríamos tener como actas. La subserie vendrían a ser actas de junta directiva. La unidad documental es la que produce cualquiera de estas direcciones. Ejemplo, un acta de reunión, un cheque. Aquí podríamos tener otro ejemplo. Ya conformado el cuadro de clasificación, como es el código de la serie, que son actas, el código de la subserie, el código de la dependencia, la normatividad y la tipología documental. ¿Cómo se diseñan los cuadros de clasificación documental? Existen varias herramientas que nos ayudan al diseño de los cuadros de clasificación, tales como una estructura lógica y jerárquica que podemos aplicar en el cuadro de clasificación. Tener tiempo para la transferencia, de la eliminación, la conservación de los documentos. Deben tener un tiempo de retención. Establecen los términos para la clasificación de los documentos, la gestión de los mismos y la recepción. También tenemos algunas características que tienen los cuadros de clasificación documental, tales como la delimitación, el fondo. El fondo debe ser único. Un ejemplo, la Secretaría de Hacienda es un único fondo, de ellos dependen los demás niveles. La unicidad de los documentos, que deben clasificarse según su criterio y según su creación por edad, por creación más no por edad. La estabilidad. Un cuadro de clasificación documental debe tener una estructura estable que refleje las actividades de la entidad. Otra también que tenemos es la simplificación. Dentro del cuadro de clasificación documental debe tener una estructura manejable y constante para ser simple, para que sea de fácil acceso, de fácil manejo. En este mostramos un ejemplo de la elaboración del cuadro de clasificación. Tenemos dos etapas. En la primera etapa se establece el modelo de tratamiento de los documentos a establecer las categorías. Tenemos la identificación, la jerarquización y la codificación. En la segunda etapa se definen los procesos a llevar a cabo en la implementación del cuadro de clasificación documental, tales como la validación, la formalización, la supervisión y la asesoría. ¿Cómo se aplican los cuadros de clasificación documental? Establece que la utilidad de su organización de archivo en primera instancia es la edad, en segunda el control y en tercera la administración. Con ello queremos decir lo siguiente, que debe ir en nivel jerárquico. Ejemplo, fondo, sección, subsección, serie, subserie y tipo documental, como anteriormente lo habíamos mencionado. ¿Cómo se modifican los cuadros de clasificación documental?
Hay modelos de cuadros de clasificación documental que se manejan y en ellos a su vez producen información. Cada uno tiene su aspecto a resaltar y en general ayudan a las mejoras de la entidad. En ellos tenemos varios ejemplos. Uno, tenemos el orgánico, que maneja su estructura orgánica en orden jerárquico. Generalmente los organigramas se definen como secciones, subsecciones de cada área. Tenemos otro que es el funcional, se liga a las funciones de la entidad, se considera uno de los modelos más estables del tiempo ya que no varían como nivel de organización. Tenemos uno que se utiliza mucho que es el orgánico funcional. Es uno de los cuadros preestablecidos para los archivos que manejan las secciones, subsecciones, series, subseries de cada unidad administrativa. Y tenemos por último el uniforme integral de documentos que permite su variación al cuadro funcional que tiene flexibilidad en la interacción de las unidades administrativas. Con esta exposición damos por terminada la explicación de los cuadros de clasificación documental y damos paso a la explicación de las TVD, tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental. En el marco normativo, en este caso relacionamos dos normas que le aplican a las tablas de retención documental como a las tablas de valoración documental. El artículo 22 del decreto 2578 del 2012 establece que el resultado de la valoración de los documentos de archivo se registra en las tablas de valoración documental y que el archivo reglamenta el procedimiento para su elaboración, aprobación, implementación y actualización. También tenemos el artículo 8 del decreto 2609 que nos habla de que las TVD, tablas de valoración documental, y las tablas de retención documental reflejan tanto el valor primario como el valor secundario de los documentos en una entidad con miras a su conservación definitiva o a su respectiva eliminación. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Son una herramienta que tienen como objetivo recuperar la memoria de una entidad por medio de criterios archivísticos. También son un elemento que describe de forma clara y sencilla la totalidad de un fondo acumulado y se convierte en una guía para organizar, seleccionar y limpiar los documentos. Todos sabemos que un fondo acumulado es un tipo de documentación que nunca ha tenido ningún proceso archivístico. La pueden tener en una bodega o en un sótano, pero nunca se le ha aplicado ningún proceso archivístico. Los fondos acumulados, o se dicen así que son fondos acumulados, es toda la documentación que nace antes de las tablas de retención documental. Todo lo que sea antes de las tablas de retención documental se considera un fondo acumulado. ¿Cómo se diseñan las tablas de valoración documental? Se diseñan de forma jerárquica, empezando por los códigos de las dependencias, por la serie, por la subserie, y también contamos con unas características muy importantes que son la recopilación de la información del fondo, la entrevista con las personas encargadas, esa parte es muy importante, el análisis de la información allegada y mantener siempre el orden original de la documentación. Aquí tenemos un claro ejemplo del formato de tabla de valoración documental, que este contiene una unidad productora, una unidad administrativa, el código de la serie, el código de la subserie, la retención en el archivo central, la disposición final y los procedimientos. Entonces, compañeros, aquí tenemos un claro ejemplo del formato de las tablas de valoración documental. ¿Cómo se aprueban o se modifican las tablas de valoración documental? Estas se aprueban generalmente por el comité de archivo de la entidad, con una previa revisión de los archivistas o de la persona encargada. Después de esto, si no tiene ninguna modificación, el comité de archivo las aprueba y luego pasaría al Consejo Distrital de Archivos cuando es una entidad pública. Ejemplo, la Secretaría Distrital de Hacienda. La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con su comité de archivo, el cual revisa sus tablas de valoración documental previamente, se realizan sus modificaciones
luego se pasan al archivo Bogotá, en donde se encuentra el Consejo Distrital de Archivos. Ellos tienen aproximadamente 3 meses para revisar las tablas de valoración, de informar si necesita hacer algunas modificaciones, y si no necesita hacer de estas modificaciones, simplemente pues dan por aprobadas las tablas de valoración documental para que puedan ser aplicadas en la entidad. ¿Cómo se aplican las tablas de valoración documental? Después de que el Comité de Archivo o el Consejo Distrital de Archivos aprueban las tablas de valoración documental, ejemplo la Secretaría de Hacienda, venimos y hacemos una capacitación sobre las tablas de valoración documental. En este caso se abren dos escenarios. Uno es la documentación que ya definitivamente por su valor primario y secundario perdieron su valor. Esa información va a pasar para eliminación. Pero va a haber otra información que se va a custodiar. Para esto vamos a prepararla, vamos a quitarle los ganchos, vamos a limpiarla, a retirar el material metálico, y posteriormente vamos a hacer su inventario para poder hacer la actualización de la información en la base de datos y para que pueda entrar en custodia. Bueno, compañeros y apreciado docente, esta fue mi exposición de lo que son los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. Buen día y muchas gracias.